situación. 9:38 de la mañana, Fer, vamos a respirar. Y respirar bien. Fer, qué importante lo que acabas de decir. Respirar es una bendición, sobre todo cuando estamos afectados del COVID-19. Lo digo por experiencia propia, porque cuando tuve COVID no podía respirar, no podía inhalar como tú lo acabas de hacer, ¿no? Hay un dolor. Los pacientes COVID dicen que tienen un dolor pulmonar, una agitación que les, obviamente, por la falta de oxígeno. Y para hablar justamente de ello, de las secuelas que deja el COVID-19, ya no en otros órganos como lo hemos venido viendo, sino básicamente en las vías respiratorias, hemos invitado a nuestra especialista, la doctora Rosa Orellana, quien nos acompaña en la edición matinal, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Gracias. Doctora. Por favor, cuéntenos, ¿qué secuelas deja el COVID en las vías respiratorias? Por lo general, debemos de dividir en dos zonas, vías respiratorias altas y bajas. En la vía respiratoria alta, que es de mi especialidad, otorrino, en la parte nasal puede dejar obstrucción severa, sobre todo si ha habido antecedentes de enfermedades como la rinitis alérgica o problemas de sinusitis. Aunque esto es pasajero, muchas personas pueden persistir con las molestias durante meses, como he visto varios casos. En la parte de los oídos también puede haber algunas secuelas, sobre todo si es que se ven afectados por alguna inflamación a nivel del oído. El nervio puede inflamarse debido a que es una enfermedad viral y puede bajar la audición rápidamente, y también dar tratamiento rápidamente es muy oportuno. En la parte de la garganta, que es tal vez lo más común que veo en la consulta, es un carraspeo, flemas, dolor o incluso a veces impedimento en la deglución, que es la disfagia. Y en zonas inferiores, que es ya la vía respiratoria baja, por lo general están asociados problemas pulmonares, como por ejemplo fibrosis, alteraciones ya para respirar o incluso algún impedimento para realizar actividades físicas. Así es. Doctora, en estos tiempos que ya cambia el clima, la gente justamente se desabriga o se confía, y estas corrientes de aire nos generan algún problema en las vías respiratorias o también alergias. Hay gente que vive permanente con esta rinitis aguda por el aire acondicionado, por un cambio de clima, por el polen, ¿no?, etcétera. ¿Esto me hace más propenso a tener un cuadro de afección por COVID y una secuela? No que tenga uno mayor probabilidad de adquirir el COVID, porque todos tenemos la misma predisposición, pero sí de tener mayores secuelas o mayor tiempo. Probablemente la persona desde antes ya tenía pequeños episodios y posterior al COVID se activó mucho más el problema inflamatorio, aún más, que no es solamente este problema de inflamación, sino un tema también emocional en el cual liberamos muchas hormonas del estrés, y eso promueve aún más los síntomas que se prolongan tanto tiempo. Y esto de las secuelas es interesante porque, a ver, ¿debo recibir tratamiento para ellas o se curan solas, no? Pasan. Efectivamente. Dependiendo del tiempo, hay casos en los cuales pocas semanas y mejoran espontáneamente. Por lo general, unas 2 o 3 semanas. Pero si ya pasamos de ese tiempo, lo oportuno es recibir tratamiento. Y no es solamente algunos medicamentos. Por lo general se da un tratamiento multidisciplinario para estas patologías. Porque en otras ocasiones no es solamente lo que vemos en la pantalla de oído, nariz y garganta. A veces son otros factores, por ejemplo, estómago, que también está generando un periodo prolongado de estas secuelas. Pero siempre lo recomendable es acudir para el tratamiento. Ahora, hay gente que prefiere dejarlo pasar, no se medica, no va a un especialista. Hay algunas que necesitan tratamiento rápido, oportuno, y otras de largo aliento. Así es. Por ejemplo, en la situación del oído, cuando presentamos una baja de audición súbita, sí debemos recibir tratamiento lo antes posible, porque de lo contrario la secuela es quedar sin audición. Por lo tanto, la presencia de zumbido, baja de audición o incluso mareos son situaciones que nos deben llevar a buscar tratamiento prontamente. En la parte nasal ya no ocurre esto, porque sí podríamos darle un tiempo a que desinflame espontáneamente, algunas pocas semanas. Pero de persistir más allá de un mes, sí necesita que se le dé tratamiento de forma rápida, porque podría presentar problemas infecciosos, la rinitis con mocos transparentes o sinusitis ya con dolores asociados y mocos de cierta coloración amarillenta o marrón, o de lo contrario ya aparecer algunos microsangrados que también deban recibir cauterización. ¿Y al tener enfermedades previas, eso complica mucho más la gravedad de mis secuelas? Así es. Cuando nosotros ya tenemos una enfermedad previa, como es rinitis, sinusitis, o de lo contrario ya una baja de audición o problemas ya de la garganta, si nos da el COVID, puede existir la probabilidad de que tengamos secuelas mucho más prolongadas.
En algunas situaciones un poco más severas, en otras el tiempo es el que está determinando los fastidios que presenta la persona. Bien, ahora, algunos casos se requiere cirugías, a estas cirugías de cornete, cirugías para básicamente resolver estos temas de fallas en la respiración. Cuando nosotros hablamos de cirugía, es muy probable que la persona ya antes del COVID tenía este problema para respirar y posterior al COVID se incrementó muchísimo más. En esa situación, si es que no mejora con el tratamiento médico, que se da casi siempre un periodo de prueba de 1 mes, entonces sí es candidato para cirugía en la parte nasal. En la parte de garganta lo que está más relacionado es con el problema de la disfagia, que es en personas que han tenido que estar con traqueostomía, ventilación mecánica, y en ellos el tratamiento es con otra especialidad, cirugía de cabeza y cuello, pero también con otro tipo de terapias respiratorias. ¿Debo seguir algún cuidado en general? Sí, toda persona que está durante el periodo de COVID, siempre es recomendable que siga las pautas como sería para un resfrío común. Quiere decir que no esté comiendo alimentos irritantes, con buena hidratación, de no exponerse a corrientes de aire, evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar los alimentos que sean muy irritantes. Veo muchos casos en los cuales, por temor y querer prevenir, exageran con el consumo de cítricos, de algunos alimentos sanos, que en exceso, todo en exceso hace daño. Claro, ¿no? Entonces, esa situación durante el periodo de COVID hay que mantenerla. Y posterior a ello también si en caso se siente algún pequeño fastidio en los casos leves. Ahora, si yo he tenido COVID, digamos, y me he repuesto y presento estos casos, estos síntomas que usted dice, no necesariamente son secuelas, puede ser que los tenga, ¿no? Así es. Muchas veces me pasa que le pregunto a mis pacientes, indagando, ya tenían estas molestias previamente. Con el COVID se incrementaron y luego regresaron a su etapa basal, por así decirlo. Ese tipo de malestares también es necesario tratarlos, porque de lo contrario podría llevar a la persona a sentir ansiedad y eso incrementar otra clase de fastidios. ¿Y se podrían volver enfermedades crónicas si es que no trato a tiempo estas secuelas? Sí, definitivamente sí puede pasar ello. Denominamos algo crónico cuando tiene más de 4 semanas de duración. En la consulta he visto muchos que han tenido incluso hasta 6, 9 meses y siguen con las molestias y ahí es donde recién acuden a la especialidad. Bien, entonces recomendaciones finales para todos aquellos que ya vamos a pasar a una temporada, una estación quizás con una temperatura más fría. ¿Qué cuidados para no caer en este tema de las fallas respiratorias? COVID. Sí. En la parte nasal siempre recordemos que no debemos exponernos a sustancias irritantes. Hay que tener cuidado con el alcohol y la lejía para que estos vapores no generen más irritación en vías respiratorias. No debemos automedicarnos. Tal vez lo básico que estén recetando y medidas generales con abundante hidratación. Debemos realizar los controles después del COVID. Una vez que el médico ya le dio de alta, busquen a la especialidad dependiendo de dónde presentan las molestias y las secuelas. Y también hay que tener en cuenta que es necesario en algunas ocasiones algunos estudios que deben ser recomendados por la especialidad. De acuerdo. Muy bien. Bien, muchísimas gracias a la doctora Rosa Orellana, otorrinolaringóloga, ¿verdad? Lo he dicho correctamente, por su presencia en el programa. Muy bien, vamos ahora a cambiar de información y les contamos, Fer, de inmediato que por fin ha llegado el gran día.